Cordial saludos, queridos aprendices. Nos encontramos en la videoconferencia que tenemos programada para el día de hoy. Quiero darle la bienvenida a todos los que están aquí presentes. Nuevamente, quiero darle la bienvenida, agradecerles por estar aquí y esperando que esta videoconferencia sea de mucho provecho, mucho beneficio para ustedes. Espero que la forma como les estoy, digamos, brindando la información o guiándolos en el material o en la temática como tal, sea de bastante provecho y entendible, ¿sí? Lo más importante es que puedan aprender y bueno, espero que la forma como lo esté haciendo sea agradable para ustedes y lo tomen todo el provecho que puedan, saquen todo el provecho que puedan. Bueno, muy bien. Entonces, en la mañana de hoy vamos a aprender dos cosas diferentes. Digamos que ambas complementan la una con la otra. En la primera vamos a aprender sobre rutinas diarias y en la segunda parte vamos a aprender acerca de describir objetos, personas, etcétera. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Rutinas diarias son muy sencillas. Para las rutinas diarias necesitamos emplear una estructura gramatical que se llama el presente simple. Eh, Ahorita, de todos modos, si ya lo hemos visto, porque la vez pasada estuvimos hablando de likes and dislikes, si no me equivoco, entonces se complementa con todo lo que estamos viendo, ¿cierto? Entonces vamos a ver las rutinas diarias y posteriormente vamos a emplear lo que les había dicho de los adjetivos para describir cosas, objetos, personas, animales, etcétera. Bueno, miremos algunos ejemplos. I brush my hair every day. In the morning, I'm going to work in the garden. Peter goes to the park in the afternoon. Acá está la parte en español. Yo no se las voy a leer en español. Ustedes me leerán en español. Yo se las leeré en inglés. ¿Ok? Bueno, muy bien. Miremos cómo esa estructura es bastante empleada, puesto que utilizamos aquí un pronombre, como en el presente simple, pronombre, un verbo, que en este caso va acompañado de my hair y de every day. Acá tenemos una expresión de tiempo que colocamos al principio, in the morning, pero que realmente esta expresión de tiempo puede ir también al final. Si la colocamos al principio, colocamos una coma. In the morning, in the afternoon, in the evening, I'm going to work in the garden. Ahora, este going to es más un futuro que un presente simple. No obstante, no vamos a profundizar hoy en el futuro, sino en el presente simple. Es decir, este que está aquí y este que está acá. ¿Cómo identificamos nosotros que es un presente simple y no un futuro con el going to? Bueno, porque como le hemos hablado, sujeto o pronombre, va un verbo y va un complemento. Ya ahora lo vamos a ver con más detenimiento, pero solamente para que lo vayamos viendo. En cambio acá, si se dan cuenta, aquí hay un verbo to be. Ojo, cuando usamos el presente simple, no utilizamos el verbo to be, a no ser que sea el presente simple con el verbo to be. Les hago una aclaración. Vamos a poner un pequeño ejemplo aquí, cortico. Cuando yo digo, I study every day, vamos a colocar study English every day,
versus I am going to study English every day. Aquí hay una diferencia semántica y gramatical. La primera gramatical es, en la primera tenemos un pronombre I, study, que viene siendo el verbo, y después del verbo viene un complemento. Si se dan cuenta, en esta primera oración no tenemos el verbo to be por ningún lado. En cambio, en la segunda oración, para poder conformar el going to, es una estructura que no vamos a ver, solo que quiero aclarar, no vamos a ver en el momento. Entonces tenemos un pronombre, tenemos el verbo to be, después viene el going to, y después del going to viene el verbo principal. Está diciendo yo voy a estudiar inglés todos los días. En cambio, en el primero dice yo estudio inglés todos los días. La primera es una realidad, es una rutina. Todos los días estudio inglés. En cambio, en la segunda no es una realidad todavía, es un futuro. El futuro todavía no ha llegado. Voy a estudiar inglés todos los días. Es un plan. Mientras el primero es una realidad, el segundo solo es un plan. ¿Ok? Y es totalmente diferente a, por ejemplo, cuando yo digo I am a teacher, por ejemplo. Una cosa es diferente decir I am a teacher, yo soy un profesor. Vamos a colocar otra scientist. Soy un científico, I'm a scientist. Y otra cosa es decir I do science. Yo hago ciencia. O vamos a buscar otro verbo que nos dé más luz con respecto a esto. I am a musician y un músico quiere decir I play the piano, por ejemplo. En esta primera oración, I am a musician, soy un músico. Vamos a colocarlo para ser más específico, pianist. I'm a pianist, soy un pianista. Y otra cosa es decir, yo toco el piano. En la primera oración, I am a pianist. Estamos utilizando el verbo to be para hablar de una profesión. Soy un pianista. En cambio, en la segunda oración no tenemos verbo to be. Tenemos pronombre, tenemos el verbo play y tenemos el complemento de piano. Toco el piano. Si a eso le agrego, por ejemplo, every morning, todas las mañanas, ya lo volvemos una rutina. I play the piano every morning. Entonces, aquí no vemos en esta segunda oración ningún verbo to be. La primera oración de aquí, I am pianist, es un presente simple con verbo to be. La segunda oración es un presente simple con todos los verbos diferentes al verbo to be. ¿Ok? Se puede emplear cualquier verbo diferente al verbo to be. Muy bien, quería hacer um, esa aclaración para que no hubiera más confusión. Ok, entonces continuamos. Miremos los verbos más comunes y después de dar los verbos más comunes, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Okay. So, to get up, to brush, to get a bath, to wash, to get dressed, to have breakfast.
to shave, to make the bed, to go to work, to take the bus, to garden, to take photos, to drive a car, to have lunch, to cook, to listen to music, to read a book, to write, to have dinner, to go to bed. Cuando nosotros hablamos de desayunar, almorzar y cenar, podemos decirlo de dos maneras. Uno, you have breakfast, or to eat breakfast. El primero es más americano, el segundo es más británico. Ese es desayunar. El segundo, almorzar, to have lunch, to have dinner. Almorzar, perdón, to eat dinner. Muy bien. El tercero es to have dinner, to eat dinner. Cenar. Porque muchas personas los he visto utilizando. Yo desayuno, entonces me dicen, ay, breakfast, por ejemplo. No, eso es incorrecto. Tienen que utilizar una de las expresiones que están ahí arriba. Otras personas dicen, ay, lunch. No, lunch, breakfast y dinner no son verbos. ¿Ok? No son verbos. Los verbos son el verbo have o el verbo eat. ¿Ok? Entonces, para que haga claridad en esto. Ahora, por otra parte, el verbo listen, to listen to, siempre va, es escuchar con esta, la preposición acá, listen to. To listen to music. ¿Ok? Por ejemplo, I listen to music after dinner, por ejemplo. I listen to music after dinner. Pronombre, verbo, complemento. I listen to music after dinner. Muy bien. Lo mismo el go to. I go to bed. I go to bed. I go to bed. Muy bien. Entonces, vamos a hacer, veamos estos ejemplos de acá que sirve para los pasatiempos. Charlie goes to the movies on weekends. Hobbies o pasatiempos. Your mom makes cookies in the afternoon. Marlene draws in the studio. John plays video games. Richard reads storybook. Sam goes to the beach on Sundays. Susanna swims in the pool. Lucy paints with watercolors. Liz knits hats for her baby. Pablo plays chess with his friends. By the way, I love chess. A propósito, me encanta el ajedrez. Me gusta jugar el ajedrez. Le estoy enseñando a mi hijo de a poquito. Creo que ya me está pasando. Celine reads fashion magazines. Christine does crossword puzzles in her bedroom. Amadeus plays the piano every night. Servando watches the birds in the countryside.
You play soccer in the backyard of your house. Recuerden que los americanos, el fútbol que nosotros conocemos, se dice soccer. Soccer. Mientras que en Inglaterra se le dice fútbol, como nosotros se lo decimos, solo que lo escribimos un poco diferente. Porque si ustedes dicen fútbol en Estados Unidos, ellos van a entender que es American football. En cambio, soccer es lo que ellos comprenden como el fútbol, el balompié que nosotros conocemos, ¿ok? De eso hay una discusión bastante grande, que por qué ellos le dicen soccer y por qué y no fútbol, si fueron los ingleses los que inventaron el fútbol, por ejemplo, o eso es lo que se cree. Y entonces, pues el término más adecuado sería fútbol, ¿sí? Pero bueno, no vamos a entrar en esas discusiones. Es interesante saberlo. Yo prefiero decirle fútbol, pero si estoy en Estados Unidos o estoy hablando con un americano, prefiero decirle soccer para que pueda comprender mejor. Obvio, no soy inglés. Un inglés le va a decir fútbol, así el americano lo entienda. Que por supuesto va a entenderlo, pero tendrá que hacer un esfuerzo porque está muy arraigado dentro de su cultura entender que el fútbol es el fútbol americano. Muy bien. Ok. Michael, no. Michael rides a bike in the afternoons. Melanie plays with her doll in the afternoon. Leah listens to music in her bedroom. Felix watches TV every night. Charles goes to the movies on the weekends. Ya, esto lo habíamos visto. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer un breve ejercicio aquí. Voy a hacer una pequeña rutina diaria. Vamos a ver, alrededor de unas 10, máximo 10 oraciones. Es, por ejemplo, I get up, I wake up, que es despertarse, at 5 in the morning. I get up at 5:10 a.m. AM and in the morning significan lo mismo, en la mañana. I take a shower at 5:15 a.m. Cuando utilizamos para hablar de las horas, utilizamos la preposición at, antes de la hora. Entonces, at 5:15, at 10:20, at 4:40, y así sucesivamente. I take a shower, I get dressed, at 5:30 a.m. I brush my teeth after at 5:45. I have breakfast at 6 a.m. I go to work, o más bien, I start work at 7 a.m. I have a break
I have a break at 10 a.m. Then, que significa después, then, y una coma, then I read a book for 20 minutes. I go back to work at 10:30. Esto es un ejemplo, ¿no? Go back to work at 10:30. I have lunch at 1 p.m. I finish work at 5 p.m. I get home at 6 p.m. I have dinner at 7 p.m. I study English for 1 hour. I read a book for 20 minutes. I go to bed at 10 p.m. Muy bien. Ese es un ejemplo de una rutina diaria. De hecho, utilicé más de 10 verbos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 verbs I use here. Muy bien. Yo creo que eso es una rutina diaria relativamente completa. No coloco pormenores ni nada por el estilo. Pues bueno, porque pormenores, por ejemplo, hay cosas que uno hace que hace algunas vueltas en el centro de la ciudad, o que uno va a cine, o que uno ve una película, o que juega fútbol con los amigos y cosas así por el estilo, o juego videojuegos. A mí también me gusta jugar fútbol en videojuegos, también me gusta, pero no lo hago como una rutina, es decir, yo no lo hago todos los sábados, no lo hago todos los domingos, lo hago esporádicamente. Entonces, yo lo puedo colocar, claro, un ejemplo aquí pequeño, por ejemplo, from time to time, or every month, I play video games with my friend, por ejemplo. Todos los meses juego videojuegos con mis amigos, pero no siempre es así. Entonces, muy bien. Entonces, ese era el ejemplo que quería darle en cuanto a la rutina diaria. Ahora vamos a pasar a los adjetivos para describir y mostrar objetos y personas. Ok, qualifying adjectives. Existen diferentes tipos de adjetivos como son calificativos, demostrativos y posesivos, etc. Nosotros nos vamos a encargar de los verbos que son absolutos, comparativos y superlativos. En este caso van a ser los absolutos. En el caso de nosotros, vamos a aprender acerca de los adjetivos absolutos. Hay una diferencia entre un adjetivo absoluto, cuando yo digo I am smart, soy inteligente. Un comparativo. I am smarter than Luke, por ejemplo. Soy más inteligente que Luke.
Pero puedo colocar Sam is the smartest. Entonces, el primero es absoluto, soy inteligente. El segundo es un comparativo, soy más inteligente que Luke. Y acá, este es un superlativo. Sam is the smartest. Sam es el más inteligente. Sam es el más inteligente. Sí, es un ejemplo. Vamos a ver cuál. El primero. I am smart. ¿Ok? Entonces, continuemos. Miremos los ejemplos. She's a cool girl. Firulais is a mischievous dog. ¿Qué vemos como primera parte aquí? Uno, que el adjetivo va primero que el sustantivo. Es decir, un sustantivo, ¿qué es? Es un nombre que le damos a las cosas, a las personas, a los objetos, a los animales, etcétera. ¿Cierto? Entonces, cuando yo digo perro, eso es un sustantivo. Cuando digo chica, es un sustantivo. Cuando digo vaso, es un sustantivo. Cuando digo televisor, computador, mesa, teclado, celular, etcétera, ese es un sustantivo, es un nombre que le damos, ¿cierto? Y un adjetivo es una cualidad que se le da a ese sustantivo. Por ejemplo, cuando yo digo grande, pequeño, cuando digo gordo, flaco, cuando digo alto, bajo, cuando digo bonito, maluco, todos esos son adjetivos. Los colores también son adjetivos. Blanco, negro, amarillo, rojo, rosado, etcétera, son sustantivos. Perdón, adjetivos. Cuando yo digo el vaso es plateado, estoy dándole un color a ese vaso, que es un sustantivo. Entonces, en español, colocamos, cuando utilizamos el verbo to be en inglés, lo, es contrario a lo que decimos en español cuando usamos el verbo ser, estar, ¿cierto? Donde yo digo yo soy, yo estoy, yo soy, o el vaso es plateado, el vaso es plateado. Pero en español sería, perdón, en inglés cambiaría un poco la forma. Como cuando yo digo, ella es una chica genial. Cuando yo digo en inglés, she is a cool girl. Mientras genial está al final en la oración en español, en inglés la oración en inglés está primero el adjetivo y después el sustantivo. Cool girl. Chica genial, cool girl. Firulais is a mischievous dog. Firulais es un perro travieso. Primero va perro y después travieso. En cambio, acá en inglés va primero travieso y después perro. Muy bien. Sigamos con los ejemplos. En español los adjetivos calificativos varían en género y número. En inglés los adjetivos calificativos tienen una sola forma que es invariable, no varían ni en número ni en género. Esto solo se traduce de una manera. Cuando nosotros decimos inteligente o decimos a varias personas inteligentes, ese adjetivo inteligente es un adjetivo que cambia. Es decir, cuando se está utilizando de forma plural, se le agrega una S. Inteligentes. Si es una persona inteligente, eso sucede en el español, pero en inglés no sucede igual. En inglés tenemos acá un adjetivo sick y ese adjetivo va a quedar siempre de esa manera. No se le agrega S, incluso si estamos hablando de varias personas, varias cosas, varios objetos, etc. Miremos este ejemplo que está acá. She is sick. He is sick. The girls are sick.
The boys are sick. Tanto para singular como para el plural se da cuenta que el adjetivo sick, que es estar enfermo, o enferma, o enfermos, o enfermas, no cambia. No se le agrega S, no se modifica, queda igual. Entonces, para tenerlo en cuenta. Ahora, si se pueden dar cuenta, aquí el adjetivo va después del verbo to be. He is sick. She is sick. The girls are sick. The boys are sick. Después del verbo to be viene el adjetivo. Pero porque aquí no tenemos, por ejemplo, otro sustantivo de por medio. He is as sick. Um, he is a sick person. No me gusta utilizar mucho de esta manera porque cambia un poco la connotación. Es a sick person. Cambia un poco porque le da como una connotación un poco negativa en el sentido de que ya cuando decimos que es una persona enferma, puede entenderse de esa manera como se lo estoy diciendo. Una cosa es decir, él está enfermo y otra cosa es decir, eres un enfermo, ¿cierto? Miren cómo cambia el tono de la oración cuando uno dice, él está enfermo y otra cosa es decir es, eres un enfermo o él es un enfermo. Dependiendo del contexto también puede cambiar. Si está en un hospital, uno puede decir, eres un enfermo que viene de tal hospital, por ejemplo. Sí, puede cambiar un poco, pero hay que tener cuidado, mejor dicho. Solo y solamente solo para efectos del ejemplo y, y utilizar el adjetivo que estamos utilizando acá, que es sick. He is a sick person. Se coloca primero el adjetivo y después el sustantivo. Sick person. ¿Cierto? Esto para tener en cuenta lo que habíamos visto acá. Cool girl, mischievous dog. Ahora, como acá, después del adjetivo sick, no hay un sustantivo, pues por eso no se ve la diferencia que hay aquí en he is a sick person, por ejemplo. Pero está claro este tema. Muy bien. Ahora, vamos a utilizar verbos diferentes al verbo to be. Vamos a ver el verbo to be, pero vamos a verlo de manera diferente. Entonces, miremos. A diferencia del español, donde primero nombramos el sustantivo, lo que estamos describiendo, y luego los adjetivos, en inglés es al revés. Primero nombramos adjetivo y por último el sustantivo. ¿Qué es lo que habíamos visto? They have a new car. We prepared a delicious meal last night. The car is new. The food looks delicious. Ahora, eso es en esta parte de acá. Si nos damos cuenta, new car, delicious meal. Primero adjetivo y después sustantivo. New car. Primero el adjetivo y después el sustantivo. New adjetivo, carro o car es el sustantivo. Ahora, para verbos como el verbo to be, el verbo look o el verbo feel, leámoslo completo. Usamos adjetivos después de un verbo de enlace como be, look or feel. Es decir, se sigue describiendo un sustantivo, pero para esto se usa el verbo de enlace y por eso cambia el orden de las palabras. The car is new. The food looks delicious. Esto ya se los había explicado. Después del verbo to be, viene el adjetivo. Ahora le agregamos que, además del verbo to be, todos los verbos que son de enlace, y un ejemplo, el verbo look y el verbo feel, son verbos de enlace. Después de esos verbos viene el adjetivo. Their car is new. The food looks delicious. Muy bien.
Acá ustedes pueden ver la secuencia de los adjetivos. Yo les voy a mostrar una tablita, pero dicha tabla, eh, esta la pueden descargar aquí, ¿sí? La tabla la pueden descargar aquí. Solo véanla, analícenla, si pueden, estudienla, traten de aprender lo más que puedan. Eso no quiere decir que si usted no se aprende esto no lo van a entender. Sí, probablemente no van a entender, pero es bueno, digamos, ser un poco más técnicos en este aspecto. Entonces, hay varios ejemplos. Miremos esto. It is made of a rare great plastic material. El orden que tenemos aquí de los adjetivos es primero rare, después gray y después plastic. Es decir, primero se coloca el de opinión, después el de color y después de material. Miremos el segundo ejemplo. It's a short, square, metallic chair. Primero el adjetivo de tamaño, después el de forma y después el de material. Short, square, metallic. Fugaceta is an Argentinian pizza-like dish. Primero tenemos un adjetivo aquí, Argentinian, que es de origen o nacionalidad, y después el pizza-like, que es de tipo. No utilizamos esto, pizza-like, potato-like, glass-like, ¿sí? Entonces, eso se le llama de tipo. Entonces, estos son los órdenes. Hay 9 tipos de adjetivos y debemos organizarlos del 1 al 9 en la oración. Entonces, aquí no necesariamente quiere decir que aquí debe haber el primero y el segundo, no. Aquí está el Argentinian, que viene siendo del tipo 7, y el Pizza-like, que viene siendo del tipo 9, el número 9. Miremos. Acá, por ejemplo, tenemos uno de opinión. Handsome, tamaño o talla. Tall, tenemos de cualidad física. Well built, edad. Young, color. Blonde, origen o nacionalidad. French. He was a handsome, tall, well-built, young, blonde French man. No es común hacer este tipo de descripciones donde haya más de 3 adjetivos, pero si ustedes lo llegan a ver, para que lo sepan. Y por último tenemos acá, this is an amazing big old English teapot. Opinion, amazing, big, tamaño, old, edad antigua, o antigüedad, perdón, y English, origen o nacionalidad. Muy bien. Entonces, esto era lo que quería hablarles acerca de los adjetivos y también acerca de las rutinas diarias. Entonces, esperemos que esto de los adjetivos absolutos pueden seguir complementando el estudio de estos en el material de estudio. Y antes de irme, quiero mostrarles algo acá. Alguien me hizo una pregunta interesantísima una vez y me dijeron, profe, ¿dónde podemos complementar esta información? Contenido del curso. Vamos en contenido del curso, proyecto, biblioteca Sena, biblioteca Sena. Clic aquí para acceder al sistema de bibliotecas. Y aquí podemos colocar el repositorio institucional. Y aquí colocamos inglés. Le damos enter. Y aquí encontramos, miren, inglés para taxistas, 5 sencillos tips para aprender inglés, formación profesional, human resources, catering and cooking, curso de inglés básico, intermedio, todo esto son repositorios del mismo SENA, ¿ok? Etcétera. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, que tengan ustedes un grandioso día, ya se acabó el tiempo. Have a wonderful day, wonderful weekend, bye bye.